Hola internet y bienvenidos al viaje del héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Croba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y continuamos la serie de los Omega Men de 1987 con el segundo número, Lo Sagrado y lo Profano, el asombroso origen de Brute. Y la tapa nos muestra a este mencionado personaje de frente, de manera simétrica, lidiando con la consecuencia de sus actos. De fondo, la cálida e inmortal explosión de Charles. Los rostros de las víctimas se insinúan entre el fuego. Sin cambios en el equipo creativo, el cómic empieza con las espantosas repercusiones de la bomba que la Ciudadela lanzó en el número anterior sobre la inocente ciudad de Charles. La escena es tanto horripilante como bien construida. No hay línea de visión donde no encontremos cadáveres, y le dedican 2 páginas enteras con buena narración para venderte la escena. Creo que el detalle de perturbación es que muchos estaban en la cima de edificios o construyendo nuevos templos cuando murieron. Así que por unos instantes literalmente vemos llover cadáveres. Y estos edificios, como dice la narración, eran monumentos de paz jamás terminados. Así que se vienen abajo por la brusca forma en la que fueron interrumpidos, agregando más a este ambiente de destrucción. Pero este derrumbe es culminado con una onomatopeya hecha de los escombros de los edificios, que, aunque creativo y usualmente me gusta cuando los efectos de sonido son incorporados en la imagen, distrae mucho la atención de la escena general. Está construida de manera tan visceral que algo relativamente caricaturesco como esto rompe la inmersión. Al menos para mí, a otros no le causará tanto problema. En la lejanía, Brute y el guardián que lo acompañaba se reúnen con las familias en el área de nacimiento y todos le echan la culpa a él de lo sucedido. Y la escena arranca mostrándonos primero la nave de los Gordanianos, que a lo largo de este número se va a mostrar siempre simétrica. Y es una constante que se va a utilizar más que nada para todo lo que tiene que ver con naves grandes o planetas. Y vale la pena mencionar que cuando llegó a través del tubo de teletransportación que genera la nave, se decide utilizar un recurso de poner una especie de filtro violeta sobre la tinta negra, lo cual da un efecto mucho más interesante. Con mucho dolor, el hombre Omega se da cuenta que nada va a sacudir a su gente de su creencia que la lucha nunca lleva nada bueno, y los deja atrás escuchando llantos y abucheos. En la órbita de Changralin, el líder de los Branks, el Capitán Krill, le informa al planeta más cercano de lo que acaba de suceder. Afortunadamente el planeta más cercano es Slag, así que Calista hace que uno de los citadelinos prisioneros lo reciba, del visto bueno, y de paso pide más raciones para sus soldados, que obviamente serán entregadas a los refugiados. Y en esta escena pequeña que hubo entre los Branks, hicieron un detalle en la pantalla que realmente es muy original. Y tiene que ver con que la cabeza de quien sea que está transmitiendo del otro lado parece de alguna manera sobresalir en relieve. Eso, sumado al hecho de que los dibujan bastante feos, se genera un efecto muy interesante. Una vez cumplido con su propósito, lo vuelven a enviar a su celda, pero muchos de los expatriados intentan acceder a estos prisioneros para cobrar algo de venganza personal por lo que les hicieron, incluida Demonia. Aunque ya hemos establecido a Demonia como una oportunista anteriormente, es bueno retratar el descontento en aquellos que no son parte del grupo principal de los Omega Men. El conflicto entre Primus y Tigor está de cierta manera justificado por el ambiente. No son solo ellos dos y sus orgullos, son representantes de 2 posturas crecientes entre sus seguidores, como este par de aliens que intentan agarrar por sorpresa al prisionero. Calista lo protege con un escudo mágico. Sí, no sé si lo habíamos hablado anteriormente. Calista es una bruja espacial. Ráfaga de energía, ilusiones, telequinesis, constructos sólidos. No hay una explicación de ciencia ficción a sus habilidades, son literalmente magia. Lo cual, sí, tiene sentido. Si hay magia y ciencia en la Tierra, porque no lo habría en otros planetas. Demonio respalda a su compañera Mujer Omega en su decisión, pero es solo para sembrar la semilla de la duda, insinuando que estos dos lograron superar un control mental que Primus ha puesto sobre los refugiados. Hablando de él, regresamos con Primus y su equipo, al que logró proteger parcialmente de la explosión con sus poderes iónicos, pero a coste de mucho daño personal, como la pérdida de su ojo izquierdo. Una de las cosas que vuelve a los Omega Men más naturales es que muchos de sus miembros no tienen atuendos definidos. Ya no son trajes de superhéroes pegados a la piel y con largas capas. Pasan a ser más funcionales en esta serie. Como dijimos, estos son peleadores de la resistencia intentando hacer lo que pueden para derrocar un gobierno. No bastiones de moralidad en los que inspirarse. Los que tienen visuales más rígidas son aquellos que tienen sentido narrativo, como Nimbus, que es un fantasma. Incluso la apariencia física no está libre de cambio. Este es el segundo número de la serie y Primus pierde su ojo permanentemente. Y Primus no fue el único en recibir un impacto. El simbionte que lo protege de la toxicidad de la atmósfera está muriendo lentamente. Sin rastro de algo que asemeje medicina, necesitarán nuevos. Y hablando de visuales y sentido narrativo, a lo largo de este número se va a usar un recurso que es oscurecer, saturando un poco la tinta, los elementos que están más cercanos a la pantalla para diferenciarlos del resto.
aunque en este caso al parecer lo que está ahí es Primus tirado en el piso, pero evidentemente se sobresaturó. Antes de ver qué hacer, arrastran al malherido Primus al templo cercano más intacto para poder descansar. Y para sus sorpresas, en su interior encuentran una estatua de Brute. No es solo una paria, esencialmente lo transformaron en el diablo de su cultura. Y esto sigue causando una brecha entre los líderes rebeldes por su reacción a la efigie. Primus está abierto a otras culturas, tal vez hay un punto de vista que no consideran. Taigor los desestima como inútiles e inservibles. Y la discusión sobre qué hacer a continuación sigue reflejando esto. Uno quiere considerar todas las posibilidades, el otro quiere actuar de manera inmediata. Y se retira en contra de las órdenes de su supuesto líder. Más allá de la zona destruida, Brute continúa su vagar por su mundo natal, preguntándose por qué es el único de su especie que tiene este punto de vista. A la lejanía escucha una voz citando las escrituras, esto le da pausa y le empieza a seguir y a recordar. Y antes de empezar esta transición, se utiliza el perfil de Brute como un recurso muy importante, ya que es un cuadro muy grande dentro de la página. Es un recurso que Giffen usa un montón y que va a ser parte de su estilo a lo largo de su carrera, pero que en Brute se nota muchísimo más por la forma tan particular que tienen estas especies. Y así pasamos al titular origen de Brute, que nos muestra a él de niño en sus primeras clases, dibujando los símbolos que eventualmente plasmarían en los templos que construyen. Pero él encuentra la tarea un sinsentido. Se pregunta por qué hacer esto, en qué se basan sus creencias, por qué se da por sentado varias cosas, pero su profesor solo le repite una y otra vez que crea. Estos flashbacks tintan lo establecido hasta ahora de otro modo. Esto lo acerca más a los monjes de Azar, poniéndolos de una perspectiva más sectista. Karisnar intenta cuestionar lo previamente establecido, y la respuesta que le dan es simplemente porque sí. Es una aproximación más religiosa, excluido por todos los demás y tachado de estúpido que se cree inteligente, en lugar de simplemente por tener una forma de pensar diferente. Eventualmente le sigue la corriente, se le da un símbolo de paz personal y una esposa. Sí, resulta que los changralianos tienen matrimonios arreglados. El cariño no es un factor, simplemente que sean compatibles. Lo cual hace que el cariño y amor que siente por ella también sea algo extraño en su especie. Y es algo tierno que en el momento de dar sus votos, en lugar de citar las escrituras que le vienen martillando todo el número, simplemente dice deseo que seas feliz. Y así el tiempo pasa. Él sigue obedeciendo las escrituras, pero lo dejan vacío. Sus preguntas siguen surgiendo, pero ya no las expresa en público. Simplemente construye sus templos, pero en secreto se los dedicaba a su esposa, que empezó a interesarse en estos cuestionamientos y por un instante pareció abrir su propia mente. Y acá llegamos al infaltable montaje de imágenes que son propias de historias que ya pasaron. Pero además de este muy efectivo recurso, además de ser una página muy bonita, también se utiliza otro de una manera diferente a lo que venimos viendo. Y tiene que ver con el famoso redondearle la punta a los cuadros que son de flashback. Pero la diferencia es que Giffen decide redondear las puntas de la caja, no de cada cuadro en particular. La caja es el conjunto de imágenes que nosotros vemos dentro de la misma página. E increíblemente hace que resalte mucho más al resto de las páginas. De vuelta en el presente, la voz que siguió era uno de los mayores intentando convencer a un grupo de changrilianos, que no poseen sus distintivas marcas, de no rechazar las enseñanzas. Estos reconocen a Brute y le revelan que son como él, que las historias que escucharon sobre él los inspiraron a empezar una religión propia, y ahora quieren escuchar de la boca de su líder la historia que empezó todo. Al mismo tiempo, con esta escena aún a la vista, Taigor salta a través de las formaciones rocosas del sistema. Enfocado en no colapsar ahora que su soporte vital ha desaparecido, no notó a su compañero y su nuevo grupo de acólitos. Simplemente está 100% enfocado en encontrar ayuda para Primus, el cual ya ni puede ponerse de pie. Nimbus intenta mantener su mente distraída de las responsabilidades que lo carcomen hasta que Taigor regrese y empieza a observar los alrededores en búsqueda de algo para pasar el tiempo. Lo encuentra en forma de las parábolas religiosas de la cultura changriliana, específicamente una que se trata de Brute, y al narrársela a Primus aprenden que esta historia precautiva empieza en el día del nacimiento de su hijo. Y en este caso la transición viene desde las imágenes de los Vitró, que están ilustradas también de manera simétrica, permitiendo ser mucho más inmersiva la experiencia, pero después viene algo mucho más interesante. Y es que tenemos que volver al flashback, pero Giffen decide no utilizar exactamente el mismo recurso que mencioné anteriormente. En este caso usa uno artísticamente más interesante y tiene que ver con que la diagramación completa de la página es la silueta del perfil de Brute. Algo que me gusta el diseño de los changralianos es que no caen en la típica la versión femenina de esta especie adquiere rasgos femeninos humanos, lápiz de labios o senos. No todas las especies tienen marcas de géneros tan definidas, la gran mayoría no pueden ser distinguidas a simple vista. La diferencia visual más notoria para reconocerlas son los brazos. Tienen una forma completamente diferente, más parecidas como a pinzas en lugar de los 3 dedos regordetes. Igual que la escena que vimos en el número anterior, una vez que esta camada de bebés nació, descendieron los gordanianos para reclamarlos.
aunque este fue el primer día de este acuerdo. Los demás padres aceptaron sin un segundo de duda, pero Brute se rehusó a dejar que raptaran a su hijo. Con un fuerte y decidido no, por primera vez en Shangri-La, alguien lanzó un golpe. Y lo interesante es que, como esto está siendo narrado por Nimbus desde las escrituras, el texto culpa a Brute de lo que está sucediendo, constantemente perdonando a los gordanianos porque Brute fue el que lanzó el primer golpe. Esta perspectiva siendo plasmada por toda la página mientras visualmente vemos la verdad, es excelente porque realmente entendemos la frustración de Brute. Estar ahí peleando por su esposa e hijo y solo escuchar cantos religiosos de tu contra viniendo de tu propia especie. Mientras forcejean en el suelo, el gordaniano intenta dispararle con su arma, pero Brute instintivamente le sostiene el brazo e intenta quitársela. Y aunque esto evita que pueda apuntarle a su oponente, sí lo deja en línea de tiro con su hijo recién nacido. Y esta es una de las escenas más memorables de todo Mega Man. Me ha quedado permanentemente en la cabeza desde que lo leí por primera vez. ¿Por qué?, se preguntarán. Las familias muertas son un cliché desde el origen de las historias hace miles de años. Bueno, porque esta le dedica un cuadro entero a mostrarte el cadáver del bebé recién nacido con la cabeza reventada. ¡Dios mío! Hay figuras de horror con clasificación X que nos animan a tanto. Y este es el momento de mayor violencia de todo Mega Man. No vuelve a llegar a tales extremos. Así que lo hacen valer. ¿Cómo no puedes estar de acuerdo con Brute y Taigor después de ver esto? ¿Cómo puedes ponerte en su posición y no querer matar a todos los que se te crucen en el camino? Y aún así, como dije, mantienen las dos perspectivas durante toda la página. Así que te fuerzan a ver esta escena y al mismo tiempo leer que el hombre que acaba de cometer semejante atrocidad es completamente inocente. Porque Brute lo golpeó. Pero sí, este es el punto de quiebre entre él y su mundo. Brute encontró la razón para pelear, para que esto nunca se repita, y los shangri-lianos la confirmación de que su modo de vida es cierto. Si Brute no hubiera peleado, su hijo seguiría vivo. La ciudadela ahora demanda un shangri-liano adulto para que tome el lugar del niño que acaba de morir, y eligen a la esposa de Brute, que acepta sin decir una palabra. Pero el resto de los padres y mayores también le piden que se lleven al causante de todo esto, y toman prisionero a Karisnar. Y el trama que le provocó esto está retratado de manera cruda. Nos dicen que intentó revivir al hijo a pesar de no tener cabeza, y no puso resistencia durante todo su traslado. Lo único que hizo fue raspar su cabeza contra la pared de su celda para quitarse la marca de paz, oficialmente transformándose en Brute. Y es muy efectivo mantener la cámara fija y acercándose lentamente a la frente de Brute mientras se raspa contra la pared. Esto le da al evento una potencia mucho más simbólica. Su historia se volvió una historia de terror, una lección que aprender para los más jóvenes a las consecuencias de recurrir a la violencia. Nimbus encuentra de su perspectiva fascinante, pero a estas alturas Primus solo ve otro fracaso más en su viaje hasta acá. Su simbionte finalmente muere, así que las toxinas del aire empiezan a clamar su vida. Por un instante, su compañero considera darle una muerte rápida y piadosa, pero al último momento, Taigor regresa con su nuevo soporte vital. E incluso acá hay tensión entre los personajes, porque lo primero que Taigor hace es restregarle en la cara que saltara la acción inmediatamente en lugar de deliberar es lo que le salvó la vida, y por ende Primus tarda en agradecerle el rescate. Teme que hacerlo le esté dando la razón, haciéndolos, de cierta forma, paralelos a los shangri-lianos. Ellos también se rehusan a dejar de lado sus perspectivas personales en pos de un bien mayor, y están 100% convencidos de que su accionar es el único correcto. De vuelta con Brute, ya en el presente, él terminó de contarles a sus seguidores la misma historia que Nimbus les contó a Primus, aunque desde su perspectiva. Pero esta vez, la lección que estos jóvenes toman es que hay que matarlo todo, que para no ser pisoteado hay que pisotear primero. Y a Brute lo horroriza, lo cual es una interesante reacción. A pesar de su completa visión roja contra la ciudadela, lo es ciego en todas las situaciones. En su razonar se da cuenta que la violencia no puede ser la única respuesta, solo la única que funciona contra los opresores, pero estos parecen llevarla para el otro lado, el mismo extremo que los otros shangri-lianos llevan la paz. Y me pregunto si en esto se basará el siguiente escritor al momento de darle un cierre al arco narrativo del personaje. Al ver cómo sus acciones afectaron a estos jóvenes, se pregunta si los mayores tenían razón sobre él. Mientras Primus y Taigor regresan a su nave para dar atención médica al primero y empezar una venganza contra los genocidas que lanzaron la bomba, Brute fue a la nave del gordaniano cuya muerte provocó el desastre y se entrega a la ciudadela. A los Branks se le vuelve a llamar la atención, pero no rechazan un esclavo más, y la nave en la que está Brute despega para llevarlo a su destino ante los ojos de sus compañeros que llegaron demasiado tarde para detenerlo. Esto una vez más provoca una parálisis de indecisión a Prime, ir tras su compañero, seguir su búsqueda de aliados, conseguir atención médica, cuál es la prioridad.
Tigor se harta de esta constante falta de enfoque, le dice que Brute tomó su decisión, que deben respetar, y si Primus quiere seguirlo y dejar los Omega Men a su cargo, que lo haga. Pero Nimbus, una vez más el diplomático, toma iniciativa y en su forma más fantasmal sigue a su compañero por el espacio, manteniendo a Primus a cargo por un rato más. Y este conflicto de liderazgo que hay entre ambos personajes se enfatiza mucho más desde lo visual, ya que la cámara se va acercando hacia la cara de Tigor mientras lo regaña a Primus, y esto genera un efecto visual genial, ya que el actual líder de los Omega Men parece estar perdiendo espacio al punto que se está yendo de la escena, mientras el último cuadro casi está ocupado totalmente por la cara frontal del personaje felino. Es decir, simbólicamente podríamos entender esto como que acaba de ocupar el territorio. La última escena nos lleva una figura sombría armando cientos y cientos de bombas. Las últimas preparaciones para un asalto que finalmente hará caer a Euphorix, el último planeta libre, a los pies de la ciudadela. Esta transición a la última escena se hace con un pequeño cuadro horizontal del espacio muy bonito, pero hay un detalle muy genial y tiene que ver con que este villano está tan completamente en sombras que pareciera que así es, porque la iluminación de él y la iluminación del escenario parecen diferentes. Esto hace que veamos literalmente una masa oscura, a excepción de sus ojos y sus dientes brillantes. Terminando el número. Y para no repetir la cantidad de enormes recursos que utiliza Giffen, que nombramos en el número anterior y que se repiten en este, vamos a aclarar algunas que se destacan, por lo menos en este en particular. Una tiene que ver con que la narrativa es todavía más inmersiva, y eso que la mayoría de los cuadros terminan siendo primeros planos de Brute o de los Changrilianos. Así todos son muy dinámicos, no se repiten demasiado. Y por otro lado también se destaca, como fui mencionando a lo largo del número, el uso de la simetría. Literalmente la nave de los Gordanianos en ningún momento se mostró de otra forma, ni siquiera cuando Nimbus terminó de leer la historia en el vitro. Y por otro lado siempre vale la pena destacar la calidad del trabajo de color que hay de Goldberg, por lo menos en lo que va del arco. Es un número bien cargado. No he perdido tiempo en avanzar el desarrollo de los personajes después de establecerlos en el número anterior, principalmente el conflicto entre Primus y Tigor y obviamente el origen de Brute. La doble perspectiva de una misma narrativa es fantástica, y el origen de Brute es memorable por la simpleza de usar la brutalidad para hacer efectivo un origen que se ha contado múltiples veces. Y la página destacada de este capítulo no puede no ser la 19, que comienza con 2 tiras de 5 cuadros verticales yuxtapuestos. Primero vemos el forcejeo que tienen Brute y el Gordaniano, y en el segundo cuadro parece evidente que Brute tiene todo controlado. En lo visual directamente está proyectándose completamente, incluso su sombra, sobre el soldado. Pero el centro de la primera tira nos muestra, de manera simétrica, al bebé, lo cual cambia completamente la manera en que vemos la escena. Ahora entendemos que en realidad está pasando algo que puede ser muy peligroso, y esto es reforzado en la subjetiva del Gordaniano, que nos muestra que está apuntándole directamente con su arma. Brute también nota esto, pero no tiene tiempo de reaccionar antes que el soldado apriete en un plano detalle el gatillo. Como consecuencia, el bebé es impactado muy explícitamente por el disparo. Vemos ahí un grito sin voz de Brute desesperado y un paralelismo con ese cuadro central que mencioné en la tira anterior, pero esta vez el cadáver del bebé está destruido. La segunda tira termina con un primer plano del Gordaniano que está sonriendo de forma nefasta, dando lugar a un último cuadro mucho más grande, en donde Brute en el centro está entre sombras, llorando y tratando de revivir a su hijo. Mientras en segundo plano, el Gordaniano le está dando órdenes a los Changrilianos que no escuchamos y que evidentemente o probablemente Brute tampoco. Esto es todo por hoy, nos vemos la próxima para el siguiente capítulo de Omega Men, que nos introducirá el personaje que más trascendió las páginas de esta serie, y una de las más famosas creaciones de Kit Giffen, con el número 3, Ataque contra Euphorix, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte, o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.